8. Memorias. Daniel miró la espalda de Carol alejándose entre la maleza. Su sonrisa se desvaneció lentamente y un ceño fruncido apareció en su cara. Su mirada volvió hacia su techo, donde dos láseres a alta temperatura habían atravesado el material limpiamente. Eso fue peligroso, aunque no lo mataría, seguramente podría haberle dado una seria quemadura en el rostro. Esa era una experiencia que ciertamente no quería tener. Miró por última vez el lugar donde Carol desapareció antes de entrar en su casa. Era hora de ver qué era esa cosa que había estado molestándolo en todo esto. Sentado con las piernas cruzadas en su cama, comenzó a respirar controladamente. No era un maestro de artes marciales o algo así. Pero cuando era más joven su madre lo obligó a ir a algunas sesiones de yoga con ella. Casi había olvidado todo sobre eso a excepción de la parte de la meditación. Le ayudó a concentrarse y relajarse, y para lo que estaba por hacer eso era lo que necesitaba. Todo a su alrededor parecía desvanecerse cuando su mente comenzó a concentrarse dentro de sí misma. Con cada respiración todo quedó en silencio y Daniel fue capaz de adentrarse en la profundidad de su ser con una facilidad sorprendente. De hecho, su meditación nunca había sido tan profunda antes de llegar a este mundo. Fue porque murió y existió en un estado inmaterial que su conciencia logró algo que no muchas personas pueden hacer. El desapego material. Había comprendido que el cuerpo no era más que un contenedor y que su verdadero yo estaba en su alma y espíritu. Este efecto aumentó cuando obtuvo el núcleo, la conexión simplemente se amplificó. Podía hacer esto gracias a ello. Abrió los ojos y se encontró en otro lugar, un espacio rodeado de miles y miles de puertas que brillaban en colores variados y tenían formas y tamaños diferentes. Algunas puertas estaban solas, otras agrupadas y algunas conectadas por tenues y delgados hilos de luz dorada. Este lugar tenía muchos nombres en diferentes culturas, pero Daniel decidió darle un nombre simple y común. Palacio mental. Su palacio mental, donde todos sus recuerdos y experiencias se resguardaban tras cada una de esas puertas. Era como flotar en el vacío. Daniel se movió como si estuviera volando lentamente. Muy bien, veamos qué podemos encontrar. Navegó a través de todas las puertas buscando algo en concreto. Entonces lo vio. Era una agrupación de puertas extremadamente densa. A diferencia de todas las otras puertas que parecían fáciles de abrir y brillaban con colores vividos. Este grupo de puertas era más variado. Había puertas con cadenas a medio romperse y puertas a medio abrir pero sin estar del todo abiertas, así como puertas con grietas en su superficie, que dejaban salir leves destellos de luz. Representaban conocimientos y recuerdos incompletos. Había otras que estaban tan extremadamente bien cerradas que era difícil incluso imaginar que eran puertas. Eran los recuerdos que había olvidado por completo. Y hubo otras que estaban conectadas a esta agrupación con hilos dorados pero que brillaban como las puertas normales y parecían fáciles de abrir. Eran los recuerdos que no había perdido y que estaban conectados a toda esta agrupación. El conjunto de un todo que representaba el nuevo mundo en el que vivía. Daniel buscó una puerta en concreto que había estado investigando durante un tiempo. La puerta casi extremadamente bien cerrada pero que tenía una pequeña y casi imperceptible grieta en ella. Era de un color azul con rojo y en el frente tenía una mancha que no podía definir del todo pero que parecía algo así como una S. Ahora cuando la miró de nuevo vio que esa grieta se había expandido y no solo eso, de ella un delgado hilo dorado extendía hacia afuera. Un hilo que no había estado ahí antes. Daniel vio el hilo extenderse hasta otra puerta, una oscura y que brillaba con un color rojo sangre. Pero a diferencia de la puerta azul, esta nueva puerta no tenía cadenas, podía abrirla por completo. Daniel volvió a mirar la puerta azul, verificó la grieta en ella y sonrió. Su última desventaja, no era infalible. Puede que haya perdido muchos recuerdos pero también conservo muchos otros y por más pequeños que fueran esos recuerdos, eran como grietas en estas puertas extremadamente bien cerradas. Y si una estructura tiene una grieta, bueno, tarde o temprano puede romperse. Él había encontrado una forma de hacerlo más rápidamente. Mientras más sepa de este mundo más grietas habrá y solo había necesitado una charla con Carol para que esta puerta cambiara e incluso le diera una pista, un hilo dorado que conectaba con otro recuerdo que podía tener información vagamente relacionada con su nuevo mundo. No era un acceso completo e instantáneo a dicho conocimiento perdido, pero irónicamente esto le abría una puerta, una posibilidad. Me pregunto si esperabas esto. Al final mi suerte parece no haberme abandonado realmente, estoy realmente agradecido por eso río y aunque parecía no haber nadie más para escuchar sus palabras a lo lejos una pequeña risa familiar se extendió. La razón por la que estaba agradecido con su suerte era simple, fue por el hecho de que había elegido mirar las ventajas primero y el hecho de que había obtenido el núcleo. Gracias a esto la última desventaja no pudo actuar por completo contra él.
Porque el núcleo protegía sus recuerdos y su mente. Y para cuando atacó, el núcleo ya estaba dentro de él. En realidad su memoria no fue borrada, simplemente fue sellada. El núcleo pudo evitar que su última desventaja borrara sus recuerdos encerrándolos en cambio y dejando que esos recuerdos mantuvieran sus conexiones con otros en forma de hilos y por ello había obtenido la posibilidad de recuperar lo que había perdido. Sería lento y tedioso pero podría volver a estar completo. Tal vez le lleve cientos de años, tal vez no, pero tiempo tenía de sobra y mientras existiera la posibilidad entonces eso fue suficiente. Con buen humor se acercó a la puerta oscura que brillaba con luz carmesí. Miró el frente y una serie de palabras llamó su atención. Brightburn. Nombre interesante sin dudarlo la abrió y entró en ella. Entonces su sonrisa desapareció. Punto. 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 Temprano en la mañana. En lo profundo de un bosque, en un pequeño claro lejos de cualquier atisbo de civilización. Un sonido resonante se escuchó claro y fuerte seguido de dos palabras. Izquierda, derecha. Como si fuera una explosión el aire fue expulsado con fuerza enviando olas del mismo por todas partes, la maleza y las hojas de los árboles se agitaron como si una marea los impactara. El sonido era atronador, como metal chocando contra metal. En medio de todo estos dos figuras se encontraban, casi igual de altas, ambas con cuerpos más allá de lo humano. Ejemplares perfectos que podrían ser retratados en cualquier imagen o revista simplemente estando ahí parados casualmente. Una poseía una postura firme y llena de confianza y la otra parecía más insegura e inquieta aunque no menos impresionante. Por supuesto no eran más que Daniel y Carol quienes estaban probando sus habilidades. Daniel frunció el ceño y alzó su palma repentinamente haciendo que Carol detuviera su siguiente movimiento y lo mirara con dudas. Tienes que intentarlo, ¿sabes? El punto de esto es saber qué tan fuerte eres después de todo. Vamos, golpéame en serio. Daniel hizo un gesto con la mano invitándola a seguir adelante pero Carol dudó por un segundo. Después de su charla y que él aceptara ayudarla habían decidido reunirse para hacer algunas pruebas. Después de todo Daniel necesitaba saber dónde se encontraba Carol con respecto a él en fuerza. No quería accidentes por no saber dónde estaban los límites de Carol. Él le había explicado esto por lo que ella sabía que no podía seguir conteniéndose. Lo miró y se lamió los labios antes de asentir y prepararse. Nunca había golpeado nada en serio, nunca había tocado nada realmente con la intención de herirlo. Así que ella desconocía por completo cuál era realmente el nivel de su fuerza. Ella tenía dudas por supuesto, todos sus problemas y preocupaciones no podían desaparecer de la nada. Aún así ella se obligó a dejar de lado esas preocupaciones. Era Daniel, era igual que ella, él no se lastimaría. Una vez se repitió esto varias veces a sí misma apretó los dientes y su mano se cerró en un puño apretado que hizo que el aire a su alrededor explotara. Entonces dio un paso hacia adelante que hizo que el suelo bajo su pie se hundiera y su figura se disparó rápidamente hacia Daniel con una velocidad sorprendente reduciendo la distancia al instante. Daniel vio esto y se paró firmemente, su mano se estiró y su palma recibió de frente el golpe que hizo que sus ojos se abrieran ligeramente. Daniel no era un experto luchador pero su hermano, quien había practicado artes marciales mixtas, le había enseñado una o dos cosas cuando lo usó como saco de boxeo y compañero de entrenamiento. Por ello estaba familiarizado con la sensación de un golpe verdaderamente fuerte aterrizando en tu palma. Y el golpe de Carol fue mucho más que solo fuerte, sus músculos se tensaron e incluso los huesos de sus manos parecían temblar ligeramente. Su cuerpo retrocedió un paso y la tensión hizo que frunciera las cejas ligeramente. Pero uno no debe subestimar a un Viltrumita. Su mano se cerró alrededor del puño de Carol con fuerza, sus pies se plantaron con firmeza en el suelo y detuvo el impacto en seco. Para cualquier espectador externo todo parecería que había ocurrido al mismo tiempo y en menos de un segundo. Una onda de choque extremadamente fuerte ocurrió después de todos estos hechos, enviando ráfagas de aire que amenazaron con arrancar árboles cercanos desde sus raíces. Y si ambos estuvieran usando ropa normal ésta se habría desgarrado al estar tan cerca del punto de impacto. Carol abrió los ojos cuando sintió su puño ser atrapado y los dedos de Daniel apretarse a su alrededor. Ella había usado todo lo que pensó que tenía y apenas lo había movido un paso hacia atrás. Sin que ella lo notara Daniel hizo una mueca interna y activó su núcleo a la velocidad de la luz para hacer que el hormigueo que amenazaba con envolver todo su brazo desapareciera al instante. Ella golpeó duro, muy duro. Bueno, eso sin duda fue todo un golpe, aunque tu postura es un poco incorrecta y por ello no pudiste ejercer toda tu fuerza y a pesar de eso fue asombroso elogio de manera honesta escondiendo perfectamente la preocupación que esto le trajo. Ella era mucho más fuerte de lo que pensó inicialmente. El nivel de amenaza que ella representaba aumentó aún más en su corazón.
Carol se sonrojó un poco y cuando Daniel dejó ir su mano ella desvió la mirada para mirar su puño. Podía sentir un leve hormigueo venir de él, incluso pudo ver tenues marcas rojas dejadas por los dedos de Daniel cuando atrapó su puño con fuerza, ya estaban desapareciendo pero el hecho de que estuvieran ahí en primer lugar la hizo quedarse estupefacta. Aunque lo sabía que él era como ella, verlo de primera mano la hizo emocionar mucho más. Había una sensación que había sido vaga pero que ahora era completamente clara, era una sensación de pertenencia, algo que la hizo darse cuenta de que ella no estaba sola, no más. El alivio que sintió la dejó sintiéndose tan liviana como una pluma. Ciertamente eres fuerte y ya que no estamos corriendo al hospital por un brazo roto entonces también eres dura era simple, un cuerpo debe ser capaz de soportar la misma fuerza que ejerce en cierta medida. Tomando en cuenta la fuerza de su golpe y el hecho de que no se hizo daño a sí misma al darlo, Carol debería tener una resistencia equivalente. Por supuesto no era un cálculo exacto pero Daniel no era científico, no aún. Sería difícil someterla sin matarla pensó pero no dejó que esto se reflejara en su rostro. Entonces ¿qué hacemos ahora? Carol apartó la mirada de su puño y comenzó a acomodar la gabardina larga que ahora estaba usando, la cual le había agitado un poco por los vientos. Era una gabardina simple de color azul oscuro con un cierre largo en vez de botones por lo que podía cerrarse adecuadamente y era lo suficientemente holgada para que ella pudiera usar sin preocuparse por ciertas dos cosas frontales que hacían difícil que algunas prendas le quedaran. Lo mejor de todo era que era increíblemente resistente. Carol nunca había soñado con tener en sus manos una tela así, una que no se rompería con el simple toque de sus dedos. Había luchado demasiado a lo largo de los años por ese tipo de problemas. Ella aún estaba fascinada por ello y tenía muchas preguntas pero Daniel le dijo que le hablaría más sobre ello después. Ahora que tenemos una idea de tu fuerza, es momento de ver qué tan rápido puedes ir con eso dicho Daniel se acercó a Carol parándose frente a ella y puso su mano en su hombro casualmente haciendo que la chica abriera los ojos ligeramente. Estaban demasiado cerca. Un paso más y sus cuerpos estarían lo suficientemente cerca para tocarse directamente y aunque no eran tan diferentes en altura ella aún tenía que mirar un poco hacia arriba para encontrarse con sus ojos lo que la puso en una posición extraña. Un temblor recorrió el cuerpo de Carol y ella podía sentir el toque de su mano incluso a través de la gabardina e incluso su aliento golpeando su piel y ella tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no bajar la cabeza y seguir mirándolo directamente. Entonces vio una pequeña sonrisa aparecer en su rostro y eso casi hace que ella entre en pánico. ¿Qué estaba haciendo? Miles de pensamientos extraños pasaron por su mente haciendo que se sonrojara. Etiqueta dijo y la palabra navegó por el aire durante un segundo antes de que Daniel desapareciera en un borrón de velocidad. El viento generado por el movimiento hizo que el cabello de Carol se agitara y ella miró el espacio vacío frente a ella estupefacta. Sintió su hombro ahora sin la mano de Daniel en él y comenzó a procesar la palabra que había dicho. Sus ojos se abrieron al comprenderlo y ella también desapareció al siguiente instante. En un lugar alejado de la civilización y de cualquier mirada externa dos figuras se movieron a altas velocidades a través del bosque. Los claros, las montañas e incluso los ríos. Recorrieron cientos de kilómetros en segundos en una persecución que parecía no tener fin. De vez en cuando el sonido de una risa emocionada se podía escuchar. Punto. Muchas horas después. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte y Carol se detuvo respirando pesadamente. Aunque no se podía decir que hubiera agotado toda su resistencia, la realidad era que de hecho ella se había emocionado demasiado. Su mano tocó su frente y de manera sorprendente sintió una pequeña gota de sudor en ella. Era solo una gota y cualquiera persona lo habría ignorado pero para ella fue más, mucho más. Hizo que se sintiera increíble y una enorme sonrisa inundara su cara ya alegre. Daniel la miró desde el costado secando su propia pequeña gota de sudor, había pasado un tiempo desde que se esforzó tanto y en realidad tuvo que considerar activar el núcleo por un segundo. Al final decidió no hacerlo pero el hecho de que considerara hacerlo fue sorprendente en sí mismo. Y preocupante, muy preocupante. Miró el sol que se ponía en la distancia y sonrió un poco antes de hablar. Parece que gane. Sus palabras hicieron que Carol lo mirara e hiciera un puchero que se veía especialmente lindo en su rostro. No importa cómo lo viera él no podía verla como un monstruo. Solo porque tropecé. Aunque se quejó la sonrisa volvió rápidamente a su rostro mientras ella recordaba toda la persecución. Aunque habían corrido también habían hecho muchas otras cosas mientras lo hacían. Era como jugar un juego, le encantó. De niña nunca había podido realmente participar en ninguna actividad física como esta. Era demasiado peligroso después de todo e incluso si por alguna razón lo intentara era simplemente aburrido. No hubo emoción en ello, no una que no fuera la preocupación y la cautela al tratar de no lastimar a nadie.
Así que ella no había pensado demasiado acerca de los juegos infantiles. Ahora ella admitirá que su opinión sobre ellos no era correcta. Porque eran muy divertidos. Ganar es ganar, cariño, le guiñó un ojo en forma de broma y se agachó para agarrar una mochila que había traído con él. Habían regresado al punto de inicio de su carrera y gracias a su buena fortuna todas sus cosas seguían ahí. Daniel no lo vio, pero Carol se sonrojó profundamente cuando escuchó sus palabras y lo vio guiñar el ojo. Ella tuvo que esforzarse para calmarse a sí misma. Daniel sacó 2 botellas de agua de la mochila y le arrojó una a Carol, quien la tomó fácilmente. Tu velocidad es muy buena, pero te falta algo de agilidad. No has hecho muchas carreras en terrenos difíciles, ¿verdad? Y no tan rápido como ahora, preguntó. Carol lo pensó y asintió. Solo corría rápidamente de vez en cuando por el pueblo y los campos, nunca había corrido por los bosques y las montañas, el terreno era muy diferente y ella se había dado cuenta de ello rápidamente. Y tienes razón en lo último, nunca había ido tan rápido, nunca había probado realmente su velocidad hasta ahora. Cuando corría junto a Daniel simplemente seguía acelerando, yendo más rápido a cada momento, mucho más de lo que creyó que fuera posible. Y por ello, al no estar acostumbrada, tropezó varias veces dándole una clara ventaja a Daniel. Solo necesitas acostumbrarte, podemos hacer más ejercicios como este de vez en cuando para que te sientas más cómoda con ello, dijo Daniel casualmente, pero para Carol eso fue algo que ya comenzaba a esperar con ansias. Fuerza, durabilidad, resistencia y velocidad, parece un buen conjunto de habilidades, sin mencionar tu visión de calor. Para la última parte no pudo evitar mirar sus ojos azul cielo y recordar esos mismos ojos brillando de un color rojo sangre. Pero no volar, Carol mencionó con un poco de envidia en su tono. Sobre eso, no lo descartes tan rápido, quién sabe, realmente podrías hacerlo, pero él esperaba que no, realmente esperaba que no. ¿De verdad lo crees? Carol se emocionó ante el pensamiento de la posibilidad. Pensaré en algo para probarlo después, prometió Daniel con una leve sonrisa, y Carol asintió rápidamente, sin notar el pequeño ceño fruncido en su cara. Ella realmente parecía emocionada por ello, pero por ahora eso tendría que esperar, ya era hora de terminar esta sesión de entrenamiento. Mientras se preparaba para dar por finalizado el día, pensó en lo que tenía que hacer y en sus planes, aún había mucho que aprender sobre el mundo y muchas cosas que hacer, parecía que estaría muy ocupado en el futuro cercano. Miró a Carol por el rabillo del ojo, ella comenzó a quitarse la gabardina, parecía bastante energética este día y ciertamente no logró ver nada peligroso en ella, simplemente parecía una chica emocionada por usar sus habilidades libremente. Eso lo hizo sentir un poco tonto. ¿Se había preocupado por nada? Tal vez todo esto era una tontería de su parte. Ya fuera que tuviera razón o no, y sin importar sus sospechas, había prometido ayudarla y eso es lo que haría, no podía dejar que algunos recuerdos extraños le impidieran hacer lo que ya había decidido. Comillas, es momento de volver, ya es tarde. Carol asintió y miró el cielo, había estado fuera todo el día desde la mañana, sus padres probablemente estarían muy preocupados en este momento. Terminó de quitarse la gabardina y se estiró, fue un acto inconsciente formado tras muchos años de imitar a otros, siempre que había una clase de gimnasia la mayoría se estiraba después de hacer una larga sesión de ejercicio. Aunque ella no estaba realmente cansada, el hecho de que pasaran casi todo el día haciendo movimientos físicos hizo que lo relacionara y actuara como lo había aprendido a hacer en esas clases. Los hábitos tardan en morir después de todo. Daniel la miró desde un lado y alzó una ceja, aunque ciertamente estaba apreciando su figura, la realidad era que tenía curiosidad por otra cosa. ¿Cómo era un alienígena? Aunque ahora también se le podría llamar extraterrestre, exteriormente los Viltrumita no eran demasiado diferentes a los humanos. Pero ¿qué pasa con lo que sea Carol? ¿Era igual o había algo diferente que no era evidente? Sin que pudiera evitarlo, concentró su vista por completo en ella para buscar estas diferencias inexistentes. Debido a su cerebro, Viltrumita pudo visualizar una imagen del cuerpo de Carol de manera casi exacta en su mente, incluso si ella tenía ropa holgada no importaba realmente para sus ojos. Fue como ver un modelo 3D y no pudo evitar mirar ciertas partes de ella con una ceja alzada. Parecía que había subestimado el tamaño de ciertas áreas, tendría que tenerlo en cuenta para cuando hiciera un traje para ella o ropa más ajustada. La ropa holgada en verdad puede ocultar muchas cosas, aunque hablo en voz muy baja aún fue audible para Carol, haciendo que se quedara extremadamente quieta por un instante. Por supuesto, ella había notado la mirada de Daniel e inconscientemente había deliberadamente ralentizado su movimiento de estiramiento por esto, pero ahora la vergüenza por ello la atacó. Dándose cuenta de su error, Daniel tosió torpemente. Tenía que recordar que ella no era una persona común, no podía murmurar a su alrededor sin pensar.
Está bien, vamos, no quiero que oscurezca. Rápidamente apartó la mirada, ignorando por completo el ambiente incómodo. Carol asintió rápidamente, decidiendo ocultar su vergüenza lo mejor que pudo. Con lentitud le extendió la gabardina que se había quitado y Daniel negó con la cabeza sin recibirla. Deberías mantenerla, te ayudará mucho si necesitas usar tus habilidades más allá del mínimo, al menos no tendrás que preocuparte porque tu ropa se rompa. Oh, está bien. Carol asintió y miró la gabardina azul, de hecho a ella le gustó bastante. Rápidamente se la volvió a poner, esta vez sin dar un espectáculo gratis, ya se había avergonzado lo suficiente. Vamos, tal vez puedas llegar antes que yo, Daniel dijo como si fuera un pequeño reto y Carol asintió con una sonrisa. Pensando en algo más, una pequeña sonrisa se formó en los labios de Daniel y con rapidez y agilidad su mano salió disparada tocando el hombro de Carol. Esta vez Carol entendió el gesto y sus ojos se abrieron ligeramente. ¡Ey! Ella gritó, pero él ya había salido corriendo y sin demorar más ella fue tras él, su risa se escuchó todo el camino a casa. Punto. 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 El sonido del metal chocando contra el metal fue audible y resonante. Impactó contra las paredes de la cueva haciendo un eco que inundó todo el ambiente. El calor abrasador hizo que el sudor goteara, pero el hombre que martillaba no vaciló en ninguno de sus golpes. Con determinación dio un último golpe al metal al rojo vivo antes de sumergirlo en el agua, haciendo que el vapor golpeara su rostro ya sudoroso, pero eso no hizo que su mirada flaqueara y pronto sacó la pieza de metal revelando una máscara de hierro. Su superficie metálica reflejó la luz azul que florecía en su pecho casi como un espejo. Pronto. Punto. 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 En el pasado, hace varios años. La Tierra brilló sobre el vacío oscuro del espacio, girando sobre su sol tranquilamente, imperturbable a los acontecimientos que tenían lugar en el universo. Lejos de cualquier mirada, ya sea mortal o divina. Una serie de pequeñas olas se extendieron por el espacio cercano. Entonces una grieta extremadamente minúscula se abrió sobre la Tierra. De ella la luz del caos y la locura brilló brevemente sobre el planeta azul. Una amalgama de colores pútridos fueron expulsados de la grieta junto con su luz y sin que nada pudiera evitarlo una célula de aspecto monstruoso nació sobre el espacio del cuerpo celeste azul. Algo que no debería existir infectó el planeta llamado Tierra. Al principio estaba sola, pero pronto comenzó a multiplicarse rápidamente hasta alcanzar la cifra de millones, nadie notó nada, nadie pudo notar nada. Sin que ningún ser vivo en la Tierra pudiera darse cuenta, en el cuerpo de docenas de millones de ellos una célula extremadamente aberrante y monstruosa se impregnó en su ADN. Lentamente esa célula se mezcló perfectamente, su apariencia no siendo diferente a cualquier otra que componía la estructura del ser vivo en el que se hospedaba. Como un patógeno silencioso la célula se dividió y se abrió paso entre su huésped y su descendencia. Sin que humano o animal se dieran cuenta, una catástrofe comenzó a gestarse lentamente entre ellos. Una locura sin fin. Pero tal vez fue su suerte absurda o tal vez obra del destino. Durante mucho tiempo nada extraño sucedió y la humanidad siguió viviendo sin darse cuenta del peligro que existía entre ellos. Inactiva, la célula durmió tanto tiempo que despertar fue difícil, muy difícil. Pero no imposible. Punto. 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 En un lugar apartado del mundo, una mujer sin cabellera miró el espacio profundo en contemplación silenciosa. En sus manos un extraño collar con forma de ojo se abrió revelando un brillo esmeralda que comenzó a impregnar sus alrededores. El espacio-tiempo fluctuó levemente antes de calmarse, el ojo en el collar cerró su ojo y el brillo esmeralda desapareció. La mujer suspiró y sus hombros parecían tensos. La preocupación se reflejó en sus ojos. Pronto. Punto. 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 9. Onemoredai. 10 de febrero del 2007. Las nubes de tormenta se ciernen sobre Central City, se prevén fuertes lluvias durante los siguientes días. El magnate multimillonario Lionel Luthor ha fallecido de manera imprevista, las autoridades aún no especifican la causa de muerte, pero su fallecimiento deja a Luthor Corp en una gran incertidumbre. Sus hijos, Alexander Luthor y la joven Lena Luthor, han comenzado a asumir el cargo de la compañía y los analistas creen que esto puede ser el inicio de una división y una lucha de poder entre ambos herederos. Aún así los accionistas muestran un fuerte apoyo hacia Alexander Luthor. Oscorp ha comenzado nuevos contratos con el ejército estadounidense. El famoso asilo para criminales de Gotham City será demolido. El piloto de las fuerzas aéreas, Hal Jordan, se encuentra desaparecido. Durante los ejercicios de prueba de la semana anterior el Pin Tecnologías en crisis, el joven y nuevo, CEO Darren Cross, promete. Los noticieros sonaban junto a la música, que inundó el taller con sus sonidos rítmicos, creando un caos de sonidos que serían difíciles de escuchar para una persona normal.
Trabajando en su escritorio, Daniel movió la cabeza al ritmo de las notas musicales mientras sus manos manipulaban cuidadosamente una pieza de tecnología como si esta cacofonía de sonidos no lo molestara en lo absoluto. Había estado estudiando mucho estos días, al principio fueron temas centrados en aspectos que le ayudarían a construir y mejorar su impresora. Ahora se había expandido un poco. Aprender era divertido cuando eras bueno haciéndolo y tu progreso era visible a simple vista. Incluso había empezado a aprender algunos idiomas extra, aunque aún necesitaba hablar con personas hablantes nativas para poder hablarlos correctamente. Lo que podía encontrar en las bibliotecas cercanas pronto dejaría de ser útil. Y aunque el Internet era vasto, aún no contenía tanta información como lo haría varios años más tarde. Tal vez debería hacer un segundo viaje por el mundo. Un viaje de estudios. Había muchos lugares con información valiosa de los cuales podría aprender mucho. Tal vez necesitaría visitarlos en algún momento. Se puso de pie y estiró su cuerpo, no estaba cansado pero algunos hábitos tienden a permanecer, miró el reloj en el escritorio y sonrió. Hora de ser héroe. Siempre quiso decir eso. Punto. 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 El sonido de las sirenas inundó las calles de Nueva York causando pánico en la gente, una persecución a alta velocidad se estaba llevando a cabo. Las patrullas aceleraron persiguiendo un automóvil blanco, el sonido de las armas siendo disparadas fue claro en el aire e hizo que las personas cercanas corrieran a cubrirse, hubo algunos que incluso consideraron sacar sus propias armas pero ese impulso se apagó cuando oyeron las sirenas policiales. Ráfagas de proyectiles fueron lanzadas desde el automóvil que escapaba, en su interior 4 hombres con máscaras oscuras y armados miraban a su alrededor con pánico, más y más patrullas se unían a la persecución, incluso podían escuchar el sonido de las hélices en el cielo. Mierda. El conductor maldijo su pie apretando aún más el acelerador. Los otros 3 apuntaron sus armas hacia sus perseguidores y siguieron disparando. En los cielos un helicóptero policial ayudaba en la persecución y no muy lejos de él un helicóptero de noticias le seguía. La escena de la persecución siendo vista en las noticias en vivo. En una intersección. Una madre y su hija de no más de 6 años comenzaron a cruzar la calle, el sonido de las sirenas y los disparos apenas comenzando a llegar a su ubicación siendo ahogados por el sonido bullicioso de la ciudad. Por eso la mujer no pudo reaccionar a tiempo cuando el automóvil blanco dio un giro brusco a alta velocidad en su dirección. La mujer abrió los ojos al ver el automóvil acercarse a ella y su hija a máxima velocidad pero no había nada que ella pudiera hacer para evitarlo, su cuerpo ni siquiera había comenzado a moverse y el auto ya estaba a 1 metro de impactarlas. Esta escena fue vista por todos alrededor con horror, en una calle concurrida de Nueva York fue difícil para las personas perderse algo así. Los gritos apenas comenzaron a sonar y en los cielos la cámara del helicóptero se enfocó y el camarógrafo apenas pudo comenzar a abrir los ojos con horror al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Pero la escena esperada no pasó. Como un borrón una figura se paró frente a la madre y la niña. El sonido del metal retorciéndose llenó el ambiente y con ambas manos Defiant sostuvo firmemente el automóvil deteniendo su aceleración en seco, la parte delantera del auto se arrugó como el papel contra su cuerpo y los ocupantes se sacudieron bruscamente. Defiant sostuvo el auto y lo levantó levemente en el aire para evitar que se aplastara contra sí mismo por completo salvando a los ocupantes de convertirse en pastas de carne. Como si no sintiera el peso del automóvil volteó a mirar a la mujer que sostenía a su hija entre sus brazos aún con la cara pálida. ¿Están bien? Su voz fue clara y su pregunta parecía haber sacado a la mujer del shock, ella asintió rápidamente sin poder formular palabras correctamente, el rápido suceso de los acontecimientos aún se estaba procesando en su mente pero su cuerpo fue rápido en actuar, levantó a su hija en sus brazos y corrió hacia la multitud de personas alejándose sin dudar. La niña en sus brazos miró con los ojos brillantes y saludó con su pequeña mano al héroe mientras era llevada por su madre. Defiant le dio una pequeña sonrisa que hizo que la niña sonriera más ampliamente. Entonces soltó el vehículo haciendo que cayera pesadamente al suelo sacudiendo aún más a los criminales en él. Joder, el conductor del auto maldijo y abrió la puerta saliendo de manera temblorosa y casi cayendo al suelo su visión dando vueltas. Defiant se acercó a él y el hombre abrió los ojos con pánico al verlo, sin dudarlo o pensarlo levantó el arma en su mano y comenzó a disparar a quemarropa. El sonido de las balas impactando contra su cuerpo hizo que Daniel alzara una ceja y rápidamente cerró la distancia para evitar un tiro perdido. Había una multitud después de todo. Tomó el arma y con un apretón ligero la destruyó, su otra mano agarró al criminal del cuello y lo levantó en el aire. Sabes, esto habría sido un gran desastre si no hubiera llegado a tiempo, afortunadamente para ustedes lo hice, así que les aconsejo que bajen sus armas y vengan en paz, será menos doloroso de esa forma dijo lo suficientemente alto para que los otros 3 criminales,
Quienes ya estaban saliendo del auto, lo escucharán. En respuesta a su agradable consejo, uno de ellos sacó su arma y disparó directamente hacia su ojo. Fue una muy buena puntería. El silencio inundó el lugar cuando la bala se aplastó contra el iris del héroe, cayendo al suelo sin haber hecho el más mínimo daño. Supongo que lo haremos de la manera difícil entonces. Más rápidamente de lo que la percepción humana podía captar, su figura se movió y arrancó el arma de cada uno de ellos, deformando su estructura con sus manos hasta convertirlas en escoria. Los criminales solo sintieron su visión oscurecerse cuando un puño golpeó sus rostros lo suficientemente fuerte para sacarles varios dientes. En los cielos, el helicóptero de noticias enfocó la escena y el reportero en el grito a la audiencia. Defiant. Es Defiant y no solo él, ya fueran los transeúntes en la escena o aquellos que miraban la transmisión en vivo. Todos ellos exclamaron al verlo aparecer una vez más, incluso si lo había estado haciendo durante varios días ya. Pronto la policía llegó y comenzó a esposar a los criminales. Daniel se aseguró de que todo estuviera en orden antes de comenzar a elevarse hacia el cielo. Pero un grito lo detuvo. «Espera». Aquella mujer con su hija se acercó sonriendo. «Gracias», ambas dijeron. A sus palabras Daniel asintió alegremente y entonces se fue. Todavía quedaba más por hacer. Punto. 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 Comillas, y estas han sido las noticias del día con el diario El Planeta. En la televisión se vio cómo los criminales eran llevados en patrullas. La cámara dio un giro rápido hacia el cielo intentando enfocar la espalda de Defiant dejando la escena, pero el héroe era demasiado rápido. Lo único que se pudo captar fue la explosión sónica en el cielo después de su partida. Carol miró la imagen e hizo una nota mental: debería descargar el video más tarde. Sentado no muy lejos de ella, Jonathan Kent suspiró. Se podía ver algo de cansancio en sus ojos y como las ojeras comenzaban a marcarse en su cara, líneas de estrés siendo evidentes haciendo que pareciera varios años más viejo. Carol estaba preocupada. Su padre siempre había sido terco. Cuando una idea se le metía en la cabeza, incluso su madre tenía problemas para convencerlo de lo contrario. Daniel. Defiant, era como una guillotina imaginaria en la mente de su padre. Carol no entendía por qué. ¿Cuál era el problema para ella? Su padre solo estaba siendo irracional sobre todo esto. Una persona normal y racional podría ver las lagunas y los fallos en el pensamiento de Jonathan, pero una persona normal nunca había criado a un extraterrestre ni encontrado una nave alienígena en sus campos. Para Jonathan lo imposible dejó de existir hace mucho tiempo. Como un hombre de campo, un granjero o incluso un hombre, pero sobre todo un padre, la sola idea de que hubiera algo capaz de amenazar a su familia era algo inaceptable. Pero lo que verdaderamente lo aterró fue que en lo más profundo de su ser él sabía que no podía hacer nada contra Defiant o cualquier otro ser como él. No era algo de lo que se hubiera dado cuenta de repente o un miedo que hubiera surgido recientemente. Incluso antes de conocer de la existencia de Defiant, Jonathan en lo más profundo de su ser había sabido que no podía proteger a su hija. Fue algo absurdo. ¿Cómo es que un padre no puede proteger a su propia hija en el pasado? Ese solo pensamiento sería suficiente para ponerlo de mal humor, algo que tal vez solo su esposa podría comprender. Él era su padre, adoptado o no, era su deber protegerlas a ambas, pero… Cuando tu hija levanta el tractor de la granja con una mano a los 4 años o corre más rápido que un automóvil a los 5, te das cuenta de que con lo que sea que estés tratando, está más allá de tu capacidad como humano. Tal vez por esa razón Jonathan había sido muy estricto con Carol, había querido fingir que ella no era diferente, que era solo una chica de campo como cualquier otra, que podía ser humana. Porque de otro modo, ¿cómo podría protegerla? ¿Cómo podía luchar contra alguien igual que Carol? Se negaba a aceptarlo. Durante mucho tiempo se negó a aceptar esa verdad, pero Defiant había llegado como un fuerte vendaval a arrancarle ese velo que se había puesto sobre sus ojos. No podía proteger a Carol. El hombre de mediana edad se perdió en sus pensamientos y miedos profundos, sus ojos enfocados aún en la televisión aun cuando el noticiero había cambiado. En su mente las imágenes de Defiant aún eran claras. ¿Cómo podía luchar contra algo así? El hecho de que a pesar de todas sus preocupaciones Defiant aún no hubiera descendido del cielo para llevarse a su hija no lo hizo sentir mejor. A un costado Carol suspiró. Había varias palabras que murieron en su garganta antes de que fueran expulsadas. Hablar con su padre, no era algo que quisiera hacer en este momento. Las cosas aún estaban tensas entre ellos desde la revelación de sus orígenes. Ella tampoco era buena con las palabras o la más social, por lo que decidió ignorar el problema por ahora. Era mejor pensar en cosas más alegres. Con ello su mente viajó hacia los acontecimientos recientes. Honestamente hacía mucho tiempo que no había tenido días tan ocupados, o noches en realidad. Hace unos días Daniel había decidido que la noche era el momento idóneo para que pasaran el tiempo. En realidad esto había sido culpa de Carol.
Sin muchos amigos y con el trabajo en la granja siendo fácil y algo que podía terminar en instantes, comenzó a merodear en la casa de Daniel. El problema era que durante la mayor parte del día Daniel no estaba en casa. Viendo el problema y sabiendo que él se había ofrecido a ayudarla, decidió tomarse las cosas en serio y comenzar a enseñarle durante la noche. Que Carol no necesitara dormir en lo absoluto fue una enorme ventaja en esto. Dejar de dormir no fue difícil para Carol, en su mayor parte lo hacía por costumbre pero nunca por cansancio o algo similar. De hecho, hubo muchas noches donde simplemente permanecía despierta con los ojos cerrados esperando a que llegara la mañana. Era aburrido y escapar de ese aburrimiento fue algo que disfrutó enormemente. Las lecciones de Daniel eran gratificantes, no era nada demasiado complicado hasta ahora y sobre todo se basaba más en las propias experiencias de Daniel como héroe que otra cosa. Él mencionó que había que dominar primero la teoría antes de pasar a la práctica. Honestamente a Carol no le importaba demasiado, escucharlo hablar fue suficiente para mantenerla atenta a todo lo que decía. Que sus charlas fueran sobre cosas que le interesaban solo lo hizo el doble de fácil. Carol fue repentinamente sacada de sus pensamientos por el golpe de una cuchara en su cabeza. Parpadeó y volteó para ver su madre alzándole una ceja. Si no te das prisa perderás el autobús, otra vez. La leve reprimenda en sus palabras no escapó de los oídos de Carol. Ella rodó los ojos y se puso de pie rápidamente y tomó su gabardina azul colocándola sobre sus hombros con un movimiento suave y fluido preparándose para irse. Marta miró a su hija y notó la gabardina azul. Era una prenda nueva que había comenzado a usar todos los días recientemente y no fue hasta ahora que su curiosidad despertó por completo. ¿De dónde había sacado su hija algo así? Por cierto, ¿de dónde viene la gabardina? La mujer de mediana edad no pudo evitar estirar la mano y tocar la tela. Era extraño, ella había aprendido a coser desde niña y había tratado con muchos tipos de tela antes, esta en particular se sentía diferente. Carol casi se alejó cuando notó a su madre tocando la gabardina pero pudo contener el impulso y respondió rápidamente y sin dudar. Es un regalo de Chloe. Marta alzó una ceja, su hija había respondido demasiado rápido. Antes de que pudiera preguntar más, Carol se acercó y le dio un beso en el cachete antes de salir corriendo. Nos vemos. Punto. 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 Informes, ¿cómo va el progreso? La voz de Fury sonó con impaciencia inundando su oficina. Como director de S.H.I.E.L.D., líder de una de las organizaciones más importantes del mundo y uno de los mejores agentes de campo que la humanidad tenía para ofrecer, había pocas cosas que desafiaran su paciencia. Hoy en día su paciencia parecía estar siendo puesta a prueba constantemente. La subdirectora y asistente principal de Fury, Maria Hill, suspiró por dentro y con algo de nerviosismo negó con la cabeza. El progreso se ha estancado, señor. Seguir su rastro se ha vuelto imposible. Los satélites más avanzados a los que tenemos acceso no pueden seguir sus rutas de vuelo y tratar de predecir su trayectoria no ha servido de nada. Nuestros analistas casi han terminado de arrancarse el cabello por ello. Francamente, su velocidad de vuelo lo hace impredecible. En un momento se encuentra apagando incendios forestales en Brasil y al siguiente está evitando un derrumbe en México. Si aún tuviera cabello, Fury también habría comenzado a arrancárselo de la frustración. Su mirada se dirigió hacia las pantallas en su oficina, diferentes canales de noticias en diferentes partes del mundo. Defiant parecía haber hecho de cada país y frontera su patio trasero y al Consejo Mundial no le estaba gustando en lo absoluto. Una parte de él estaba molesto con la flagrante violación de las leyes internacionales, pero una parte más grande de sí mismo tenía que admitir un hecho. Defiant ciertamente estaba comprometido con lo que hacía, viajando de un lado a otro por todo el mundo, todos los días durante por lo menos 8 horas diarias. Su figura se podía encontrar en todas partes. Mientras hubiera un desastre, accidente o crimen, él parecía estar cerca. Y por supuesto el Consejo Mundial no estaba contento con ello. Montón de ancianos tontos, Fury murmuró, pero Maria Hill pudo escucharlo perfectamente. Aún así ella no comentó nada al respecto. Después de todo, no sería la subdirectora ni la principal asistente de Fury si no compartiera algunos de sus pensamientos y opiniones. ¿Cómo va la recolección de muestras? ¿Tenemos algo, alguna huella, cabello, diablos, incluso una gota de saliva? La negativa de Maria Hill llegó igual de rápido que la anterior. Hasta ahora nada, señor. Con eso dicho, Fury decidió dejar de lado el tema. Las muestras eran importantes por supuesto, pero el panorama actual dictaba que S.H.I.E.L.D. no vería nada de eso pronto. Partirse la cabeza pensando en ello era inútil, así que decidió discutir algo diferente. ¿Cómo van los avances en la búsqueda de Stark? Esta vez Maria Hill pudo levantar la cabeza y con más confianza que antes respondió positivamente. Los 10 anillos, la organización terrorista del Medio Oriente es quien lo tiene.
Hemos logrado localizar varias de sus bases y en base a la última ubicación conocida de Stark estamos calculando dónde es más probable que lo tengan cautivo. Fury revisó los datos proporcionados de Maria Hill y algo del estrés desapareció de sus hombros. Aunque no todas eran noticias buenas, al menos estaban progresando en algo. Una vez tengamos la ubicación debemos desplegar a los mejores agentes disponibles para su rescate. Necesito a Stark vivo. Maria Hill asintió y le aseguró que todo se haría de acuerdo a sus órdenes. Fury dio algunas indicaciones más y despidió a Maria, quien salió de su oficina lista para cumplir con su deber. Fury se sentó en su silla y miró los datos en sus pantallas, incluso con un único ojo fue capaz de vislumbrar todas las imágenes con detalle. El mundo estaba en caos, las cosas estaban cambiando rápidamente y si él quería seguir el ritmo necesitaba cambiar también. Su ojo viajó hasta un viejo cuadro en blanco y negro, hay 3 personas sonreían hacia la cámara, 2 hombres y una mujer. Los miró a cada uno con detalle pero al final su mirada se detuvo en un hombre en particular. Tal vez tu hijo sea nuestra única oportunidad, Ward. Punto. 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 12 de febrero. Lo importante es usar cada parte de tu cuerpo, debe ser un movimiento fluido usando tus caderas para generar el mayor impulso al mismo tiempo que usas tu pie delantero para mantenerte firme y transferir el peso adecuadamente. Carol se posicionó, su cuerpo se movió siguiendo las instrucciones de Daniel pero sin que éste lo supiera se movió ligeramente más de lo que debería para que su postura no fuera tan correcta como podría haberlo hecho. Daniel la rodeó mirándola y frunció ligeramente el ceño, se acercó y guió el cuerpo de Carol corrigiendo la postura fácilmente. Debes equilibrar tus hombros con tus pies, tu pie izquierdo debe ir un poco más hacia atrás. Carol asintió algo desanimada internamente sabiendo que no podría volver a equivocarse intencionalmente sin parecer estúpida. Muy bien, eso debería estar bien. Daniel asintió y se hizo a un lado. Ahora golpea. Carol decidió dejar de distraerse, apretó el puño, reafirmó su postura, tensó sus músculos y fijó su mirada hacia el frente. Entonces golpeó. Daniel pudo ver el puño de Carol desdibujarse por un momento, yendo a una velocidad que incluso para él fue difícil de seguir. El aire explotó y fue como si una bomba hubiese sido detonada frente a Carol. La onda de choque se extendió destruyendo todo a su paso sin control y las corrientes de aire hicieron que docenas de árboles salieran volando junto con varias rocas las cuales se fragmentaron en escombros. Era bueno que Daniel hubiera decidido ir profundamente en las montañas para esta práctica. Frente a Carol cientos de metros de tierra se hundieron dejando un enorme cráter con una profundidad extraordinaria. Daniel miró la destrucción sin control con los ojos abiertos. Eso fue más fuerte de lo que esperaba. Miró a Carol quien también miraba su puño boca abierta. Ella era más fuerte de lo que él creía. Incluso puede que más fuerte que él en este momento. No, ella definitivamente era más fuerte que él en este momento. Una parte de él comenzó a preocuparse por razones tontas pero al mismo tiempo otra parte de él tuvo un pensamiento distinto, no queriendo sumirse en pensamientos negativos se enfocó en ese pensamiento diferente. Las ráfagas de aire golpeando su rostro hicieron que esto fuera aún más fácil. En su cerebro reprodujo la escena de Carol golpeando, la onda de choque y la fuerza ejercida sobre el terreno deformándolo con suma facilidad. Recordó cómo la energía cinética parecía ser desplazada a la fuerza a una velocidad imposible pero sin control. Como una corriente de aire que iba más rápido de lo que debería y con una fuerza sin medida. Se preguntó, un golpe así, ¿podría cambiar el clima? Su vista se alzó hacia el cielo nublado. Apretó su propio puño y una idea infantil vino a su mente. Pero este no era el momento para probar sus teorías. Eso fue. Carol aún parecía entumecida por su propio despliegue de fuerza y Daniel aprovechó para seguir la lección. Eso fue tu poder. Se acercó a ella y la miró a los ojos con seriedad, tomó su puño y Carol observó cómo abría su mano fácilmente. La razón por la que comencé primero las lecciones de manera teórica y pospuse la práctica hasta ahora fue por esto, si quieres ayudar a las personas necesitas más que solo contenerte, necesitas precisión, estabilidad, control, sé que siempre has tenido problemas para controlar tu fuerza y creo que la razón principal es porque nunca has explorado tus límites, así que comenzaremos por cambiar eso desde ahora. Daniel estiró la mano y puso un huevo blanco en la palma de Carol, ella miró el huevo confundida, Daniel soltó su mano y Carol casi deja caer el huevo, tuvo que esforzarse para no cerrar su mano por completo y evitar romperlo. Ahora golpéame. ¿Eh? Viendo a la chica parpadeando en confusión Daniel sonrió. Golpéame sin romper el huevo. Punto. 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 No hace falta decir que ese día ambos se fueron cubiertos de fluidos extraños a casa. Punto. Punto. Punto 10, de Devil Within. 18 de febrero de 2007.
Avance y progreso, Daniel los había sentido antes en su primera vida, cuando logró darle un golpe sólido a su hermano mayor después de casi un mes de ser su saco de boxeo cuando recién le estaba enseñando a pelear, o esa vez que logró invitar a la chica que le gustaba a una cita cuando tenía 15 años, cuando enorgulleció a su padre al lograr entrar en la universidad que quería, cuando se graduó con notas excelentes y su madre lo abrazó con fuerza. Cuando encontró un buen trabajo no mucho después y logró grandes avances en su estabilidad económica, cada vez que lograba comenzar a salir con una chica aunque esas relaciones no duraran tanto tiempo, cuando obtuvo su primer carro o la primera vez que tuvo relaciones y las incontables veces que vinieron después. Si alguien mirara su vida resumida de esa manera podría pensar que fue una vida algo exitosa, pero solo Daniel comprendía realmente todos los fracasos que hubo antes de cualquier éxito, podía contar las cosas que logró, podía enumerarlas en una lista, una muy corta, pero no podía hacer lo mismo con todas las veces que falló, cuando se equivocó, cuando las cosas le salieron terriblemente mal. Cuando lo echó a perder. En el camino hacia el éxito siempre hubo baches, así que Daniel diría que era comprensible su desconcierto. Mi suerte aumentó estos días. Mirando su nueva y mejorada impresora 3D de la cual salían metros de tela rápidamente tejidos, Daniel no pudo evitar estar atento, ¿cuándo explotaría, cuándo se apagaría de repente o tendría algún error de software imprevisto? Sus expectativas fueron decepcionadas, no hubo explosión, no hubo errores, de hecho la máquina funcionaba mucho mejor de lo que había previsto, ya sea velocidad, eficiencia o precisión. Todo iba bien. Un éxito rotundo, tras varios días de estudio intenso, de investigar cada componente y crear aquellos que no existían, su máquina estaba lista. Y ya no solo podía producir tela. El recién llamado compuesto V ahora podía mostrar más de sus capacidades gracias a la nueva tecnología. Con movimientos ágiles Daniel tecleó varios comandos en la computadora central que controlaba el mecanismo. Un programa de diseño y modelado 3D, creado específicamente por él, se ejecutó rápidamente cargando un diseño en el que Daniel había estado trabajando los últimos días. No era nada demasiado sofisticado, al menos desde una perspectiva externa. En poco tiempo la máquina comenzó a trabajar, el compuesto V actuando como un polímero comenzó a tomar forma rápidamente, un cuadrado de color azul oscuro con una textura parecida a la de una esponja se formó, era del tamaño de una libreta escolar y parecía ordinario a simple vista. Daniel esperó hasta que la máquina terminó de dar el último toque antes de acercarse y tomar el objeto en sus manos. Era algo suave al tacto pero también firme, lo apretó un poco, sus dedos se hundieron ligeramente en el material y cuando los quitó pudo ver cómo la estructura esponjosa volvía a su forma original rápidamente. Parece un éxito, pero... Daniel lo pensó por un momento antes de colocar el cuadrado esponjoso sobre una estantería vacía en la parte de su taller que menos ocupaba. Se aseguró de posicionarlo firmemente contra la pared antes de alejarse unos pasos. Si esto sale mal tendré que construir una pared nueva, de hecho probablemente tendría que reconstruir un poco más que una pared. Se puso en posición, levantó la guardia y de manera mental calculó el porcentaje de fuerza que debería usar. No quería ser excesivo pero contenerse demasiado no le ayudaría a descubrir si su nuevo invento era útil o no. El entrenamiento con Carol había sido esclarecedor incluso para él, supuso que la frase, aprender enseñando, era verdaderamente cierta, ahora tenía un mayor control de su fuerza y cierto conocimiento de sus límites actuales. Vamos con, suficiente fuerza para romper la pared, pero no la suficiente para demoler mi casa. Decidido dio un paso hacia adelante, su figura se volvió borrosa y su puño aceleró casi a la velocidad del sonido. Entonces impacto. Y no pasó absolutamente nada, no hubo un ligero temblor, el aire no se onduló y la pared ni siquiera dejó caer un poco de polvo. Daniel miró su puño incrustado en la esponja y una pequeña sonrisa comenzó a formarse en su rostro, pero aún era demasiado pronto para cantar victoria, retrocedió y vio como la marca de su golpe desaparecía rápidamente de la esponja, en poco tiempo regresó a su forma original sin mostrar marca alguna de haber sido golpeada con la fuerza suficiente para romper el concreto. Muy bien, pongamos un poco más de esfuerzo esta vez, olvidando por completo que había una pared detrás y emocionado por su posible éxito. Daniel apretó el puño con más fuerza y golpeó. El aire explotó, su golpe atravesó la barrera del sonido fácilmente y en menos de un parpadeo sus nudillos conectaron contra la superficie esponjosa hundiéndose ligeramente en ella. En circunstancias normales lo que seguiría sería un fuerte estruendo y el sonido de una pared derrumbándose, en este caso nada de eso pasó. Como si toda la energía cinética hubiese desaparecido, el impacto que debería haber derrumbado la pared y más allá se detuvo en seco, aunque algunas cosas se agitaron y el polvo se esparció, eso se debería principalmente a la onda de choque inicial del golpe. Después de eso era como si nada hubiera pasado.
Daniel retrajo el puño, vio como la esponja comenzaba a volver a su forma original, la marca del golpe desapareciendo como si nada. Ok. La sonrisa en su rostro no se podía esconder más, había tenido éxito. Hace varias semanas cuando se dio cuenta de que el compuesto V actuaba como un polímero y por ende podía usarse para más cosas que simplemente fabricar tela extra resistente, muchas ideas vinieron a su mente, había muchos posibles usos, mucho que hacer. Pero de todas esas ideas una se quedó en su mente más que las otras y esto fue gracias a su primer plan, utilizar la tela creada con el compuesto V para ayudar a los servicios de rescate y seguridad del mundo. Sabía que sin lugar a dudas el futuro se vería sombrío para las personas normales, ya fueran aquellos que dedicaban sus vidas a salvar y rescatar a otros o aquellos que se encargaban de la seguridad pública, incluso los civiles normales. Todos ellos estarían en riesgo. Daniel nunca pensó o planeó ser capaz de salvarlos a todos, eso era imposible, sin importar cuán fuerte fuera ahora él no era un dios, no era omnipresente ni omnipotente, incluso ahora solo estando parado en su taller cientos o miles de personas perdían la vida. No podía volar hacia todos ellos y salvarlos, tal vez no era el pensamiento que el primer héroe del mundo debía tener, pero era la realidad, dura y cruel realidad. Un solo hombre no puede proteger el mundo entero. Pero no estoy solo, Pensando en los recuerdos que aún tenía de su nuevo hogar, una sonrisa se formó en su rostro. Puede que su primera búsqueda por el mundo no hubiera obtenido grandes resultados, Carol no contaba, ella literalmente había estado viviendo a su lado, pero recientemente había obtenido una pista interesante. Por esa razón había comenzado a pensar en lo que podía hacer para ayudar a aquellos que lucharían a su lado. Y así se creó el primer prototipo de protección corporal contra impactos de gran fuerza. Compuesta con estructuras de celda cerrada, la esponja creada con compuesto V había superado sus expectativas, por supuesto había tenido que hacer varios ajustes al diseño, si bien la humanidad tenía grandes avances en los materiales capaces de absorber la energía cinética, la realidad era que en el mejor de los casos eran simplemente una forma elegante de hacer que el golpe doliera menos y fuera menos letal. Eso no era lo que Daniel buscaba, así que había tenido que investigar mucho, usar su nueva capacidad cerebral para ir un paso más allá e idear una nueva forma de estructurar la esponja para que su efectividad aumentara. Por supuesto, el compuesto V fue el mayor colaborador en su éxito. La sustancia, una vez endurecida, era más fuerte que cualquier otro material del que Daniel tuviera conocimiento, al mismo tiempo de que podía ser flexible y ligero. Era moldeable en su estado líquido y gracias a su mejorada máquina de impresión ahora podía tomar casi cualquier forma que pudiera imaginar. Una vez combinó ambos se logró algo increíble. Daniel se acercó a la estantería donde había puesto la esponja y la retiró para observar la pared. No había daño alguno, la pared se encontraba igual que como había estado antes de comenzar sus pruebas. Puede volver a su forma original después de ser deformada y es capaz de absorber y anular los impactos en cierta medida, es ligera y flexible y si el diseño estructural es correcto también debería ser resistente a los cortes. Aún no he probado cómo se comporta contra el calor extremo o el frío bajo cero, probar su resistencia a los ácidos y otras sustancias químicas también debería estar en la lista. Había mucho que probar, pero en este momento Daniel ya había considerado este experimento un éxito, tal vez para él y Carol esto podría no ser muy útil, después de todo el compuesto V en este momento era menos duro y resistente que ellos. Pero no lo había creado para ellos. Dejó la esponja en su mesa de trabajo y volvió su mirada a sus monitores. La mayoría de ellos mostraban diferentes noticias alrededor del mundo, unos pocos mostraban estudios científicos que había logrado desentrañar de lo profundo de Internet, algo que no se encontraría de forma pública. Daniel les dio una mirada rápida pero sus ojos se enfocaron en uno en particular, había estado indagando por Internet mucho últimamente, buscando pistas, rumores e historias. Había encontrado muchas cosas sin sentido, muchos que le hicieron perder el tiempo. Pero recientemente un rumor en particular había llamado su atención, no solo porque lo había encontrado en Internet, sino también porque había escuchado de él en las calles. Era hora de verificar si esta ahora otra pista falsa o no. Hell's Kitchen, veamos qué tienes para mí. Punto. 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 25 de febrero. Uga. La sangre salió volando y junto a ella un diente amarillento navegó por el aire, hubo un ruido apagado y un cuerpo cayó inconsciente al suelo, junto a él una docena más de cuerpos mal heridos y maltratados se encontraban casi amontonándose entre ellos, en verdad el último en caer fue el que mejor la pasó de todos, era el único sin una extremidad rota. Desde la oscuridad una ligera exhalación se escuchó seguido de pasos firmes, un hombre vestido completamente de negro salió de las sombras y caminó entre los delincuentes caídos,
Se podían ver manchas de suciedad en su ropa, había cortes y rasgaduras en algunas partes y si uno observara detalladamente podría notar su piel cubierta de moretones a través de los agujeros en su vestimenta. Su rostro estaba cubierto desde la parte superior hasta su nariz, ojos completamente ocultos que dejarían a cualquiera que lo viera preguntándose cómo veía a través de esa tela. Matt Murdock tragó saliva, el sabor de su propia sangre apenas si lo molestó, había sido una noche intensa para el vigilante enmascarado. Matt sintió la ira en sus venas disminuir ligeramente, el dolor comenzando a llegar a su cuerpo tras la extenuante actividad física, tratar con tantos criminales no se había hecho más fácil. Siendo sincero, cuando un sujeto comenzó a volar con una capa alrededor del mundo pateando el trasero de los criminales, Matt esperaba que algo cambiara, que las calles cambiaran. Que el infierno se callara. Se equivocó, a diferencia de lo que esperaba, los criminales no corrieron y se escondieron como ratas en una alcantarilla. En cambio se adaptaron, Defiant era una gran amenaza para ellos y si el héroe hubiera estado presente en todo momento en la ciudad, Matt no dudaba que Nueva York habría visto un cambio significativo en poco tiempo. El problema era que Defiant no estaba todo el tiempo en la ciudad. El héroe volador parecía viajar constantemente por todas partes, ayudando en varios lugares distintos, ver su imagen en las noticias en distintas partes del mundo era fácil estos días. Para los criminales eso significaba una oportunidad, no podían enfrentarse a él, pero sí podían evitarlo, no sabían cuándo ni dónde aparecería exactamente, pero sabían que mientras mantuvieran la cabeza baja y estuvieran atentos a las noticias podrían averiguar cuando no estaba cerca. Y fue en ese momento que podían actuar. Volver a encender el fuego. Bueno, si Matt tuviera algo que decir eso no pasaría, y Matt tenía mucho que decir. Esta vez había logrado interrumpir a dos grupos que habían comenzado un trato de venta de droga en los muelles, fue un trato grande, cientos de kilos de drogas listos para ser enviados a las calles. Por esa razón la seguridad y la cantidad de hombres armados había sido mucho más de lo habitual. Evitar que esas sustancias llegaran a las calles había sido su prioridad, romperles los huesos un placer. Pero enfrentar a dos grupos extremadamente experimentados y armados no había sido fácil, hubo varios momentos peligrosos, balas rozando su piel, golpes que no pudo esquivar o bloquear a tiempo, armas cuerpo a cuerpo con las que tratar. Al final, con todo hecho y dicho, había ganado, pero su cuerpo ardía como el infierno en dolor, antes su furia interna había sido como una anestesia que le ayudaba a controlar y afrontar el dolor, pero ahora que esa ira se había calmado ligeramente, el dolor comenzaba a hacerse presente. Resoplo ya dándose una idea de lo doloroso que serían los días por venir, sus costillas estaban magulladas y seguramente los moretones serían claros en su cara por la mañana. Tenía que ir a casa y tratar sus heridas, pero primero había un cargamento de droga del cual debía deshacerse. Uno podría pensar que la opción más adecuada era que Matt dejara que la policía se hiciera cargo, pero en Hell's Kitchen eso era como devolverle la mercancía en bandeja de plata a los criminales, así que tenía que asegurarse de que la droga fuera inútil antes de irse. Sus sentidos afilados como una daga lo guiaron maniobrando fácilmente por el lugar como si lo conociera desde siempre. Como un sonar, cada sonido, cada vibración, incluso cada olor, por más insignificante que fuera, le mostró el camino y pronto estuvo frente a la mercancía, era mucha, deshacerse de ella no sería fácil. Justo cuando estaba por dar un paso hacia adelante su cuerpo se detuvo, cada vello en su cuerpo se erizó, sus sentidos más allá de lo humano lo alertaron de la llegada de alguien más. Pudo sentir el aire ondulando, pero sobre todo pudo escucharlo, un latido diferente a cualquier otro latido, fuerte, resonante, lleno de poder. Era un latido que había escuchado constantemente, no importaba en qué parte de Nueva York estuviera, mientras estuviera en la ciudad Matt podía escucharlo, al principio fue desconcertante pero se llegó a acostumbrar, tanto que no había notado lo cerca que el latido había estado de él. ¿Cómo se le acercó tanto? Con lentitud una figura descendió del cielo no muy lejos de Matt, sus pies tocaron el suelo suavemente dejando que una brisa de aire ondulado recorriera el lugar. Su respiración era suave pero profunda, su presencia irradiaba una presión que Matt no había sentido en mucho tiempo, describirlo sería difícil pero si tuviera que hacerlo solo podría decir que lo que estaba frente a él era algo más que humano. No muy diferente pero al mismo tiempo completamente distinto. Sus puños se cerraron por instinto, la figura miró alrededor con curiosidad no oculta, observó los alrededores con cuidado, los matones en el suelo, las armas y marcas de balas que cubrían los muelles y luego su mirada se centró en Matt. Debo admitir que estoy impresionado, hubo honestidad en su voz, para Matt fue fácil ver esto, incluso si el hombre frente a él fuera algo más que humano, su lenguaje corporal, su ritmo cardíaco y su respiración uniforme eran todas cosas familiarmente humanas.
Un solo hombre contra dos pandillas armadas hasta los dientes y trapeaste el suelo con todos ellos con las manos desnudas. Si Daniel estaba más que impresionado. A pesar de la actitud relajada y la clara falta de una actitud amenazante, Matt no se relajó, de hecho su cuerpo había adoptado una posición de confrontación instintiva. Todos sus años de entrenamiento, sus instintos afilados más allá de lo humano y su razonamiento lógico le advirtieron un simple hecho. Frente a él estaba algo peligroso, algo extremadamente peligroso, aún así no corrió, no escapó, en cambio se mantuvo firme e incluso dio un paso hacia adelante. ¿Quién eres? Aunque la pregunta fue hecha, Matt ya sabía quién estaba frente a él. Probablemente ya lo sepas, pero nunca está de más presentarse, la gente me llama Defiant. El héroe se había acercado y estirado la mano en un claro gesto de buena voluntad. Matt miró la mano extendida y dudó por un momento, pero al final estiró la suya y ambas palmas se encontraron en un apretón de manos firme. Para Matt fue como sostener una barra de acero. Así que este era el primer héroe del mundo, a pesar de lo que sus instintos le gritaron al conocerlo en persona. Matt no estaba realmente preocupado o ya habría intentado escapar. Cuando puedes escuchar casi todo lo que pasa en la ciudad, obtienes una perspectiva más clara sobre ciertas cosas. Antes de que Defiant fuera de conocimiento público, Matt ya había sabido de él. Fue difícil no hacerlo después de todo. Cuando el infierno te rodea y algo comienza a intentar apagar las llamas, es difícil no notarlo. Por eso, a pesar de que no lo conocía en persona, Matt tenía una idea sobre el hombre frente a él. Alejándose de Matt, Defiant se adentró en el almacén y miró la montaña de drogas. Había al menos unos cientos de kilogramos finamente ordenados listos para salir a las calles. ¿Te importa si te echo una mano? Matt simplemente se hizo a un lado, interesado por ver lo que el héroe haría. Con su permiso silencioso, Daniel se acercó y con una exhalación cuidadosamente practicada dejó que el aire helado saliera de sus pulmones. Matt pudo sentir la temperatura cayendo en picada, y si alguien más estuviera ahí podría ver cómo los cientos de kilos de drogas se congelaban al instante en un bloque de hielo sólido. Hace más sencillo deshacerse de esto, al menos así puedo tirarlo al espacio, y como si necesitara demostrarlo, Defiant levantó el ahora congelado bloque de drogas y salió del almacén. Matt escuchó al héroe elevarse en el cielo rápidamente y volver igual de rápido, pero ahora sin el cargamento de drogas. ¿De verdad lo tiraste al espacio? Ciertamente fue una manera innovadora de deshacerse de las drogas. Si lo medí bien, debería llegar a Saturno en unos días. Si algún astrónomo o amante del espacio escuchara que había tomado Saturno como su cubo de basura personal, probablemente tendrían un ataque. Porque estás aquí, y aunque fue interesante y ciertamente asombroso presenciar algo así, Matt no estaba en las mejores condiciones. Debía apresurar esta charla e irse. Podía escuchar las sirenas acercándose. Cierto, lo siento, no soy bueno en las primeras charlas. Tal vez deberíamos ir a otro lugar. La policía va a llegar pronto. Matt debatió consigo mismo sobre si debería seguirlo, pero en verdad estaba curioso. ¿Qué quería este héroe de él? Aunque lo pensara profundamente, lo cierto era que solo había una forma de averiguarlo. Dirige el camino. Punto. 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 En la cima de un edificio departamental. ¿Mi ayuda? Mac no sabía qué esperar de esta charla, pero ciertamente no pensó que lo primero que sería dicho sería un pedido de ayuda. Estaba confundido. Pensé que eras invencible, al menos de esa forma había comenzado a ser retratado en todos los medios de comunicación, más rápido que las balas, más duro que el acero y tan fuerte como una locomotora. En todos los sentidos era como si Dios hubiera bajado al mundo, al menos los más fanáticos y obsesionados pensaban así. Mac no era uno de ellos. Aún así fue irónico, recordando un apodo que recientemente había estado circulando sobre él. Casi suelta una risa. Dios pidiéndole ayuda al diablo, qué tontearía. Hubo una risa, pero no fue de Mac. En cambio, Defiant rió con clara ironía. Invencible, qué tontearía. No, no creo estar cerca de serlo. Tal vez más fuerte que la mayoría de las personas, claro, pero atreverme a llamarme invencible aún está muy lejos. Aún puedo sangrar después de todo. Matt estuvo de acuerdo, no solo porque podía escuchar su corazón latiendo y la sangre circulando por sus venas, sino porque él mismo no creía que hubiera nada invencible en el mundo. ¿Por qué necesitas mi ayuda? Creo que esta noche es un gran ejemplo de por qué necesito tu ayuda. La pregunta de Matt fue respondida rápidamente, dejándolo algo perplejo. En realidad llegué cuando ya habías terminado de golpear a todos esos tipos. Había estado tratando un accidente vial al otro lado de la ciudad antes de encontrarte. De hecho, probablemente no me habría dado cuenta del trato entre las pandillas si no te hubiera estado buscando específicamente. ¿Me has estado buscando? La pregunta hizo que Defiant se encogiera un poco de hombros. Antes de hablar contigo quería asegurarme con quién estaba tratando. Daniel no lo dijo, pero Matt pudo adivinar. Probablemente había estado siguiéndolo durante un tiempo.
No sabía si debía molestarse ya que técnicamente y sin querer él había hecho lo mismo. Lo que trato de decir, es que no puedo hacer esto solo, puede que la gente crea que soy invencible pero creo que ambos sabemos que la tasa de criminalidad no ha estado bajando exactamente y eso era verdad. Incluso con la aparición de Defiant la tasa de criminalidad no sufrió un altibajo significativo. Porque él no estaba todo el tiempo en la ciudad. Claro, cuando estaba presente y los criminales sabían que estaba en la ciudad todos corrían a esconderse como las alimañas que eran, pero una vez se fue, una vez su figura no era visible sobrevolando entre los edificios, ahí fue cuando volvieron. Sin ti aquí cientos de kilogramos de esas drogas habrían salido a la calle y las vidas de miles de inocentes se habrían visto afectadas, y no solo eso, todo lo que has hecho antes, incluso antes de que yo apareciera has ayudado a tanta gente que es asombroso. Matt ahora podía darse una idea hacia dónde iba esto pero tenía que dejar algo en claro. No soy un héroe ni trato de ser uno, lo que hago, no lo hago por las mismas razones que tú y eso era verdad. Matt no salía cada noche a golpear criminales porque fuera un alma caritativa, lo hacía para calmar la ira ardiente dentro de él, esa furia que amenazaba por consumirlo. Bueno, ciertamente no sabes mentir muy bien. Defiant sonrió y Matt frunció las cejas. Sé que no eres precisamente un héroe y tampoco espero verte bajando gatos de los árboles o ayudando a las ancianas a cruzar la calle, pero sé que no somos muy diferentes, puedo verlo, por lo que luchas. Fue una voz seria y Matt no pudo dudar de sus palabras aunque no sabía cómo Defiant podría estar tan seguro de ello. Este mundo y la injusticia que hay en él, sé que puedes sentirlo carcomiendo cada centímetro de tu piel, tu furia es evidente. Matt apretó los puños, sus heridas comenzaron a arder nuevamente. El mundo está cambiando, se va a volver más oscuro y peligroso conforme el tiempo pase, el crimen solo seguirá en aumento y por mucho que la gente diga sobre mí, la realidad es que solo soy un hombre, más rápido, más fuerte y más duro, pero solo un hombre y no puedo enfrentar esto solo, no puedo ayudar a las personas en todas partes y no puedo estar en las calles todo el tiempo aunque quisiera. Hubo una pausa. Matt pudo sentirlo y escucharlo, la falta de voluntad en admitir tales hechos, que el primer héroe del mundo no podía salvarlos a todos. Por ello necesito tu cooperación, sé que no te detendrás y tampoco quiero que lo hagas, lo que estás haciendo es algo significativo y creo que puedo ayudarte a ir más allá. ¿Ir más allá? Mac no pudo evitar interesarse un poco, Defiant tenía razón, él no se detendría, así el crimen aumentara 100 veces, él seguiría saliendo. Solo hubo un asentimiento silencioso y Matt supo que no obtendría nada más a menos que diera su respuesta. Lo pensó profundamente, ¿qué era esto? ¿Cómo debería responder? Debería siquiera responder. Pensó en los acontecimientos de los últimos meses, el mundo estaba cambiando, los criminales se estaban volviendo más peligrosos, sintió las heridas en su cuerpo, el dolor recorriendo su ser. Ir más allá, no era un héroe, pero podría hacer su parte. Bien, puede que no sea a prueba de balas, pero lo haré lo mejor que pueda. Con eso una enorme sonrisa se formó en el rostro de Defiant, Matt pudo sentir su emoción y alegría, casi parecía emanar de él. Puede que tenga algo para ayudarte con eso. Punto. 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 Un viaje rápido a casa y de regreso fue sencillo para Daniel, rápidamente se encontró con el misterioso enmascarado en el punto de encuentro acordado. El vigilante, como lo había estado llamando todo este tiempo en su cabeza, estaba terminando de colocar las últimas vendas en sus heridas, conseguir un botiquín de primeros auxilios fue fácil, el vigilante también parecía saber muy bien lo que hacía así que Daniel dejó que tratara sus heridas en lo que no estaba. ¿Ahora puedo saber para qué querías mis medidas? El desconcierto en su voz fue obvio y Daniel solo pudo sonreír algo incómodo, esa conversación no había sido exactamente fácil. Mac volteó, aún con esa máscara cubriéndole la mitad superior de la cabeza. Daniel se había dado cuenta que el hombre era ciego hace mucho tiempo, lo que solo sumó más puntos a su asombro. Daniel se adelantó y colocó un gran maletín oscuro frente a Matt. Verás, cuando recién comencé a usar mis habilidades me di cuenta rápidamente de un problema serio, la ropa normal, no sirve de nada, se rompe fácilmente, es frágil frente a la mayoría de cosas, en su mayor parte es un estorbo, pasé mucho tiempo pensando en ello y probando diferentes cosas y obtuve esto, dijo señalando el maletín. Por supuesto Daniel no podía decirle exactamente de dónde había obtenido el conocimiento para el compuesto V. Así que para el hombre frente a él y el resto del mundo, él había inventado esto, no se sentía exactamente orgulloso por apropiarse del invento de alguien más, pero ya que las cosas habían llegado a este punto solo podía seguir el camino. Max se acercó y tocó el maletín, estaba hecho de un material extraño, uno que no había sentido antes, podía oler ligeramente ciertos químicos familiares pero el cómo estaban relacionados con el material del que se componía el maletín estaba más allá de él.
Sus manos encontraron fácilmente los seguros y los levantó fácilmente revelando su interior. El olor a tela nueva y recién fabricada junto a pintura textil recientemente usada asaltó sus fosas nasales, no era un olor desagradable pero era notable. También notó el olor de varios productos químicos usados para descontaminar y desinfectar, lo cual lo hizo más curioso acerca del proceso de fabricación de lo que estaba frente a él. Sus manos tomaron el contenido y se dio cuenta de que era un traje, uno de cuerpo entero hecho de una tela extraña y con una capa delegada de un material con una textura parecida al de una esponja. El material esponjoso estaba cubierto por la tela y pudo notar mayor cantidad de él en las áreas vitales. Alzó una ceja. ¿Qué era esto? Como si leyera su pregunta no formulada, Daniel comenzó a explicar. Creado a base de un nuevo polímero al que llamo compuesto V, he creado un nuevo tipo de tela capaz de resistir casi cualquier cosa, es casi indestructible a cualquier arma convencional, el fuego o el frío no tienen efecto en ella y es capaz de soportar grandes cantidades de impacto sin inmutarse, al mismo tiempo es capaz de volver a su forma original si por alguna razón es dañada, casi como un mecanismo de autorreparación, no se volverá a reconstruir desde un pedazo de obra por supuesto, pero los daños más comunes no deberían ser un problema, si es que por alguna razón improbable se llega a dañar. Daniel presentó con calma la tela y Matt no pudo evitar alzar una ceja. Si lo que decía era verdad, probablemente estaba sosteniendo uno de los descubrimientos más significativos del último siglo. No te ves como un científico, admitió el vigilante. Las apariencias engañan. Daniel rió y Matt pudo sentir que su emoción aumentaba por alguna razón. Ahora aquí viene la mejor parte, si bien la tela creada con el compuesto V es útil, en realidad no ayuda a las personas normales, la energía cinética y los impactos aún pueden pasar a través de ella, aunque reducidos en cierta medida, por eso tuve una idea aún mejor. Se acercó y sacó un pedazo cuadrado de lo que Matt pudo decir era la esponja que estaba cubierta por la tela en el traje. Creada con el compuesto V y con una estructura de celda cerrada modificada, esta esponja es capaz de amortiguar e incluso negar en cierta medida la fuerza cinética, lo he probado e incluso una explosión a quemarropa verá su fuerza reducida a casi cero, por supuesto no es infalible, no te sugiero intentar tomar de frente la explosión de un misil balístico intercontinental ni nada parecido, no lo he probado con nada parecido, así que a menos que quieras ser el sujeto de prueba intenta evitar tal escenario. Mac no podía decir si estaba bromeando con esa última parte o no, porque habría de enfrentarse a un misil balístico intercontinental, casi serio de lo absurdo que sonaba. Mac sintió la tela en sus manos y la esponja cubierta detrás de ella, era algo increíble e incluso algo irreal, sonaba demasiado fantástico para ser verdad. Quiero probarlo, así que por supuesto necesitaba ver sus capacidades. Probarlo, claro, podemos hacer eso, necesitaré conseguir algunas cosas, pero... Peleemos. Las palabras de Matt cortaron las de Daniel haciendo que lo mirara desconcertado. Si lo que dices es cierto, esto debería dejarme ir más allá, ¿no? Entonces quiero probarlo. Quería ver qué tanta diferencia había entre un humano y el invencible Defiant. Por supuesto el traje te hará más duro y resistente, pero... Matt resopló. ¿Acaso crees que no podré seguirte el ritmo? Daniel no quería decirlo en voz alta, pero su velocidad de reacción estaba mucho más allá de la de los humanos comunes. Por supuesto Daniel aún subestimaba a Martu ya que desconocía el alcance verdadero de sus capacidades. Pelea conmigo. Esta vez no fue una pregunta. Muy bien. Punto. 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 En un terreno abierto, de noche y sin miradas indiscretas, dos personas se pararon a 2 metros cada una de la otra. Max se puso el traje, le quedaba casi como una segunda piel, en su cabeza una máscara que cubría por completo su rostro se encontraba. Todo el traje era negro sin ningún otro color, no es que a Matt le importara. Se estiró y probó la elasticidad del traje, sus heridas aún estaban ahí pero podía moverse más libremente que antes cuando solo usaba ropa simple. Era cómodo y ligero. Muy bien, pondré algunas reglas para esto. Daniel lo miró y habló con calma. No volaré, ya que quieres un combate directo que sea totalmente en tierra. Magda sintió, si él volara no importaba lo que hiciera no podría alcanzarlo. Comillas, no quiero que nos excedamos, así que el primero el tumbar a su oponente gana, aún sigues herido, recuérdalo. Lo sé. Matt sabía que no estaba en su mejor condición pero aún quería hacer esto, tal vez se estaba sobreexigiendo aquí pero no todos los días tienes la oportunidad de pelear directamente con algo como Defiant. Muy bien, empecemos. Daniel no quería desanimar a su nuevo compañero, amigo aliado, así que no corrió a máxima velocidad hacia adelante. Si era honesto consigo mismo también le interesaba la forma de pelear del hombre frente a él, sus habilidades eran algo que no había visto antes y ciertamente ningún humano en su vida anterior sería capaz de luchar contra una docena de criminales armados con las manos desnudas y ganar. Fue fascinante.
Respiró hondo y dio un paso hacia adelante, el suelo se agrietó ligeramente y su figura borrosa se desdibujó de su lugar anterior apareciendo casi al instante frente a Matt. No tenía miedo de golpearlo, sabía que el traje protegería perfectamente a Matt, simplemente no tenía que excederse. Antes de que el puño de Daniel se acercara, Matt ya había hecho a un lado su cabeza, su cuerpo se tensó y su propio puño se disparó a gran velocidad hacia Daniel. Para Daniel fue fácil ver venir el golpe así que lo esquivó, pero antes de que pudiera contraatacar sintió como su pierna era barrida, no estaba usando su poder de vuelo así que no pudo hacer palanca para mantenerse firme, su propio cuerpo no pesaba más de 80 kilos. Para Matt, quien ahora contaba con el traje, cuando usó toda su fuerza en su pierna fue como si no hubiera resistencia. Daniel casi cae pero rápidamente se enderezó. Pensó en lo que acaba de pasar y se dio cuenta, Matt había usado dos movimientos al mismo tiempo. Sabía que su golpe no conectaría así que solo fue una finta, no tenía que golpearlo solo tirarlo. Se lanzó de nuevo hacia adelante esta vez con más fuerza y velocidad, no repetiría el mismo error. Max sintió el aire desplazándose, escuchó cada latido, la sangre circulando por sus venas, sus músculos más fuertes que el acero contrayéndose. Fue como estar en cámara lenta, Daniel era mucho más fuerte y rápido que él, si fuera una persona normal ni siquiera habría sabido que lo golpeó antes de darse cuenta de que ya estaba en el suelo. Para Matt fue diferente, fue difícil pero pudo predecir su trayectoria, dónde golpearía, qué movimiento haría, cuánta fuerza estaba usando. Darse cuenta de que esta ni siquiera era una cuarta parte del poder en el cuerpo de Defiant fue desconcertante. Pero tenía una pelea que ganar y no podía distraerse pensando en tales cosas. Su cuerpo se torció, milisegundos antes de que el ataque de Daniel llegara. Matt ya estaba haciendo su propio contraataque, no formó un puño porque eso era inútil, en cambio su palma se encontró contra el costado de Daniel haciendo que su cuerpo se desviara. Ese golpe con la palma había usado toda la fuerza de Matt y solo había movido ligeramente a Daniel hacia un lado. Pero también le hizo darse cuenta de algo, no había retroceso, normalmente cuando una persona golpea o empuja algo hay cierto desgaste en el propio cuerpo, el cuerpo tiene que resistir en cierta medida la misma cantidad de fuerza que está ejerciendo. Por esa razón las lesiones al pelear o hacer deporte eran tan comunes, la energía cinética no discriminaba, la fuerza de impacto siempre estaba ahí ejerciéndose en ambos sentidos. Pero ahora, él no había sentido nada de eso, con una idea en mente se preparó para seguir la lucha. Daniel estaba comenzando a darse cuenta de que esto no sería tan fácil, era como si Matt pudiera actuar e idear un contraataque antes de que su propio ataque llegara. Es ciego, así que deben ser sus sentidos, se han amplificado hasta un rango desconocido, puede leerme como un libro abierto. Esto fue interesante, aunque él mismo tenía sentidos elevados su uso de ellos carecía en comparación con Matt. Ambos se miraron aunque no podían verse a los ojos, un entendimiento tácito pasó a través de su lenguaje corporal. Max se adelantó su pierna golpeando hacia el costado de Daniel, quien esquivó fácilmente y arremetió con su propia patada buscando derribar a su oponente, habiendo predicho su movimiento. Matt dio un salto, su cuerpo sobrevoló el de Daniel y con maniobras practicadas llegó a su espalda tomándolo de la capa y aplicando un lanzamiento para tirarlo al suelo. Daniel fue levantado del suelo y con facilidad retorció su cuerpo, su puño buscando golpear la cara de Matt desde arriba, siendo atrevido Matt lanzó su palma hacia adelante y atrapó el puño en seco, la energía que debería haber roto su brazo fácilmente fue anulada por el traje y pudo arrastrar el cuerpo de Daniel hacia el suelo buscando derribarlo. Daniel, siendo más fuerte, se liberó del agarre y pudo mantenerse de pie. Entonces se lanzó hacia adelante con más fuerza, esta vez Matt no buscó esquivar, predijo con esfuerzo cada ataque de Daniel y ahora que había confirmado que el traje podía soportar sus golpes decidió bloquear directamente. En movimientos rápidos y casi borrosos Matt bloqueó una docena de golpes que habrían destrozado su cuerpo fácilmente antes. Atrapó el brazo de Daniel y trató de doblarlo, lo cual resultó completamente infructuoso cuando no se movió ni un centímetro, en cambio ese momento de descuido fue suficiente para que la rodilla de Daniel se encontrara con el abdomen de Matt. No sufrió daño, el traje lo protegió, pero su cuerpo aún se dobló ligeramente y Daniel aprovechó para levantarlo fácilmente sobre su hombro y lanzarlo hacia el suelo. Max se retorció en el aire, sus pies golpearon el suelo de manera tambaleante y apenas pudo alzar los brazos para bloquear el siguiente golpe. Esta vez el aire se retorció y una onda de choque se formó, el puño de Daniel había sobrepasado la velocidad del sonido. Max sintió sus brazos temblar ligeramente, la esponja absorbiendo la mayor cantidad del impacto, pero aún hubo ligeras ondas que viajaron a través de su cuerpo. El cuerpo de Matt salió disparado a gran velocidad por el terreno vacío, se retorció en el aire y sus brazos tocaron el suelo lanzándolo hacia arriba para recuperar su postura.
No había sufrido lesiones nuevas, pero el movimiento brusco hizo que las heridas que ya tenía ardieran ligeramente. En cualquier otra circunstancia, la onda de choque generada por la ruptura de la barrera del sonido habría desconcertado a Matt. Estando tan cerca de él, incluso era probable que sus oídos fueran lastimados. Para su sorpresa, eso no pasó. Debido a la máscara que cubría por completo su cabeza, las vibraciones de alto impacto se detuvieron en seco antes de ser dañinas para su sentido del oído. Daniel se apresuró, aunque no estaba usando toda su fuerza, aún estaba emocionado. Las habilidades de combate de Matt eran mejores que las suyas y gracias al traje podía pelear contra él sin temor a lastimarlo. Al menos mientras no usara toda su fuerza. Si bien el compuesto V era increíble, aún era una versión inferior. Su durabilidad aún estaba por detrás de la propia durabilidad de Daniel, y aunque la esponja había elevado sus capacidades, aún eran limitadas. Daniel sabía que no debía excederse. El siguiente golpe de Daniel se encontró con un movimiento inesperado. Matt eligió desviarlo, redirigió el golpe hacia un lado y su codo se encontró contra su garganta, movimiento que habría incapacitado a cualquier otra persona casi al instante. Daniel pensó que Matt había cometido un error. Inmutable ante tal ataque, estiró la mano listo para atraparlo y llevarlo al suelo, pero antes de que pudiera tener éxito, Matt se adelantó, aprovechando la cercanía que se había generado por su golpe de codo. Con fuerza tomó a Daniel por la cintura y lo levantó fácilmente en el aire. Sin la capacidad de volar, Daniel solo pudo torcer su cuerpo en el aire. Sus manos tocaron el suelo y fácilmente se impulsó para elevarse en el aire y volver a ponerse de pie. Matt no dejó pasar una oportunidad tan obvia. Torció su cuerpo rápidamente y su pierna se lanzó hacia Daniel, que aún estaba en el cielo, como si fuera un látigo y como si la resistencia del aire no existiera. El ataque de Matt viajó a una velocidad sorprendente. Sin tener que preocuparse por que su cuerpo se lastime al ejercer toda su fuerza, Matt comenzó a usar las técnicas que había aprendido para llevar sus capacidades más allá de lo humano. El traje incluso lo protegía de la fricción y parecía amortiguar la resistencia del aire, por lo que su cuerpo comenzó a moverse más rápido de lo que debería. La patada golpeó con precisión el estómago de Daniel. Estando en el aire y sin poder volar, su cuerpo fue lanzado como un saco de papas. Perdió el equilibrio y Matt se adelantó hacia él aprovechando su oportunidad. Con sus reflejos superiores, Daniel pudo verlo acercarse, pero sin poder usar su poder de vuelo, solo pudo dejar que su cuerpo navegara por el aire sin resistencia. El hombre ciego lo alcanzó fácilmente planeando atacarlo de nuevo, pero Daniel decidió ser un poco más serio. Su mano se estiró y tomó el hombro de Mac, apretó con firmeza y usó su cuerpo como palanca para navegar por el aire. Rápidamente se posicionó detrás de él y usando su mismo movimiento lo tomó por la cintura. Justo cuando comenzó a levantarlo, Matt hizo su propio movimiento y usando su propio impulso dio un salto hacia arriba, torció su cuerpo y de alguna manera logró girarse a sí mismo aún en los brazos de Daniel. Ambas rodillas chocaron con los hombros de Daniel y Matt pudo librarse de su agarre debido al movimiento inusual. El peso de Matt era insignificante para Daniel, por lo que el hombre no se quedó en esa posición demasiado tiempo. Ágilmente volvió al suelo y se alejó unos pasos. Daniel chasqueó la lengua y volteó a verlo. Respiraba algo agitadamente. Aunque el traje brindaba muchos beneficios, anular el cansancio no era uno de ellos. Matt había tenido una noche agitada y las heridas en su cuerpo comenzaron a pasar factura. Dejó que recuperara el aliento. Debería terminar esto pronto. Matt suspiró dentro de sí mismo. Esta pelea no podía durar mucho más. Era lamentable, pero no estaba en su mejor condición. Por hoy había llegado a su límite. Se puso firme, su postura sin defectos. Este sería el último intercambio. Daniel pareció sentir la intención de Matt. Decidió corresponder adecuadamente y tensó sus músculos. Era hora de ir un poco más allá. Un silencio impregnó la noche por un momento. Por un breve segundo fue como si todo se quedara callado a sus alrededores. Entonces Daniel se lanzó hacia adelante. Su pisada dejó un cráter donde había estado un momento antes y su cuerpo se lanzó como un misil balístico hacia Matt. Desde la perspectiva de Daniel fue como si todo estuviera quieto. Había comenzado a usar un poco de su velocidad real. El mundo parecía detenerse ante él y fácilmente cruzó la distancia que lo separaba de su contrincante. Su mano se estiró listo para sujetar a Matt y enviarlo al suelo. Sorprendentemente su agarre falló. En el último instante el cuerpo de Matt se retorció unos milímetros fuera de su agarre, las puntas de sus dedos rozando su brazo. Con su habilidad para volar sin poder usarse, Daniel no podía tenerse su impulso tan fácilmente. Su pie izquierdo tocó el suelo agrietándolo, pero antes de que pudiera detener su impulso sintió como la palma de Matt golpeaba con espalda. Su cuerpo se inclinó hacia adelante. No dispuesto a perder aquí, Daniel retorció su cintura aún más rápido que antes y giró su cuerpo lo suficiente para que su mano tomara el brazo de Matt. Entonces dejó que el impulso se los llevara.
Como un automóvil sin control, ambos cuerpos comenzaron a rodar por el suelo con gran fuerza, el polvo se levantó y el suelo se hundió ligeramente. No fue hasta que se detuvieron varios metros por delante de su posición original que todo regresó a la calma. Kofu Daniel esculpió la tierra que había entrado en su boca y miró el suelo frente a él, perdió miro hacia un lado donde su compañero de lucha estaba de espaldas, el traje nuevo ahora polvoriento. «Supongo que fue empate», dijo Daniel y Matt dejó escapar una risa seca. «Te contuviste demasiado, incluso si al final te dejaste llevar un poco más aún te frenaste considerablemente, tienes un mayor control de tu fuerza de lo que esperaba». Daniel no sabía cómo Matt pudo decir que se estaba conteniendo, así que decidió atribuirlo a sus supersentidos. «Pero tú también estabas herido y cansado, así que podemos decir que era justo, ¿o no?». A sus palabras Matt se rió y decidió dejar de discutir por el momento, estaba bastante cansado. Sintió el traje en su piel, recordó cada momento de la pelea anterior y solo pudo decir una palabra. Asombroso. Defiant no había mentido, este traje podía dejarlo ir más allá e incluso herido y cansado, e incluso si Defiant se contuvo, la lucha aún estaba más allá de lo que cualquier humano podría resistir. Si una persona normal hubiera intervenido, probablemente su cuerpo saldría volando con todos los huesos rotos al simple roce. Matt sabía perfectamente qué tan duro podía golpear cuando no se preocupaba por hacerse daño a sí mismo, con el traje bueno, romper huesos probablemente fue lo mínimo que podía hacer. «Este traje es increíble, ¿estás seguro de querer dármelo?». Ante su pregunta Daniel asintió fácilmente. «Sé que lo usarás de forma correcta». Podía sentir la confianza que tenía en él. Matt no era un héroe, o al menos eso era lo que se decía a sí mismo. No sabía si alguna vez podría ser llamado héroe o merecer tal título, pero sabía que mientras hubiera vida en él no dejaría que las personas inocentes sufrieran innecesariamente. Ir más allá, podía intentarlo. Bien, no te arrepientas después. Daniel rió. «Estoy seguro de que no lo haré». Hubo un cómodo silencio antes de que Daniel recordara algo más. «Por cierto, deberías usar talco para bebés antes de usar el traje, no es un problema para mí, pero seguramente terminarás muy rozado si lo usas sin él». Matt imaginó tal situación, el traje era bastante ajustado incluso con el relleno de las esponjas en las partes clave, ciertamente sería incómodo. La imagen mental de sí mismo llegando a casa con todo el cuerpo irritado lo hizo reír sin razón. «A todo esto, parece que olvidé preguntar tu nombre». El silencio cómodo se estancó y Matt parpadeó, aunque su cara no era visible. Daniel pudo leer su lenguaje corporal y saber que estaba desconcertado. Así es. Se habían hecho aliados, le había dado un super traje y había luchado con él para probarlo, y en todo este tiempo había olvidado por completo preguntar por su nombre. Que Matt estuviera desconcertado no era extraño porque recordó que no se había presentado tampoco. Lo pensó profundamente, él y Defiant, aunque aliados no eran realmente cercanos, no podía dar su propio nombre y dado que Defiant se había presentado con su apodo lo mejor era que él hiciera lo mismo, no, aunque no tenía un nombre el clave, en verdad nunca pensó en usar uno o algo así, pero ya que las cosas habían llegado a este punto solo pudo ir con la corriente. Recordando un nombre que había estado escuchando en las calles últimamente no pudo evitar asentir decidiendo usarlo por ahora, se enderezó y se levantó del suelo con algo de dificultad, volteó hacia Daniel y dijo. «Solo dime Daredevil. Punto. Punto. Punto». Lejos cerca del espacio. Daniel contempló el sol distante perdido en sus pensamientos. Fue mejor de lo que esperaba, aunque no había esperado tener que pelear contra él, Daniel aún así estuvo satisfecho con todo el encuentro. El vigilante enmascarado o Daredevil como había decidido llamarse a sí mismo, era algo que Daniel había estado investigando, cuando lo encontró no se apresuró a ponerse en contacto. En cambio lo siguió desde la distancia, dedicando cierta cantidad de tiempo para observar algunas de sus actividades. No había indagado en su identidad secreta, si hubiera sido alguien malvado o un posible villano tal vez lo hubiera hecho. Pero sus observaciones discretas le habían llevado a confiar en él en cierta medida. Era el tipo de persona que estaba buscando, lo observó un poco más hasta que decidió ponerse en contacto con él, originalmente planeó hacerlo más temprano esa noche pero un accidente vial había interrumpido sus planes. Bueno, las cosas al final salieron bien así que no podía quejarse. No estaba seguro pero ahora lo estoy, habló consigo mismo, recordando su pelea y toda la información que logró obtener en su breve charla, una imagen vino a su mente, recordando el nombre que le había dado no pudo evitar reírse. Parece que tendré que hacerte otro traje, uno rojo y con cuernos, también tengo que agregar esos palos tuyos, estoy seguro de que te gustarán bastante Matit. No había indagado en su identidad secreta, realmente no quería violar su privacidad pero juntar las pistas sobre quién era fue fácil, su hermano leía muchos de sus cómics después de todo.
Se preguntó qué otros encuentros interesantes tendría. Una vez vio el sol ocultarse detrás de la tierra, Daniel regresó a la realidad. Tenía un entrenamiento que hacer después de todo. Carol aún necesitaba aprender algunas cosas más, pero pronto debería estar lista. Las cosas parecen ir por buen camino, ¿eh? Se detuvo. ¿Acaso se acaba de maldecir a sí mismo? Miró a su alrededor y cuando nada raro pasó decidió encogerse de hombros. Bueno, si algo malo pasara era problema del Daniel del mañana. El Daniel del presente tenía una chica a la que enseñar. Punto. 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 Fin del capítulo. Recuerda que puedes apoyarme en Patreon si lo deseas, patreon.com/emmacruzader para que pueda seguir escribiendo este y otros fics. Links del webnovel, fanfiction y Patreon en la descripción.